Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Dícele Jesús: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bienvenidos a este estudio bíblico correspondiente al segundo domingo de Pascua, Juan 20, del 19 al 31. Lo conocemos de memoria por nuestro hermanito Tomás. La primera parte, en donde Jesús se encuentra con los discípulos. Segunda parte, cuando el que faltaba en ese primer encuentro, Tomás, ahora sí está. Y entonces el Señor, muy lindo, digamos, de esa manera, porque el Señor encuentra a cada persona en su momento y en el espacio requerido para que uno muestre apertura a la gracia. No era el tiempo, pareciera, la semana anterior, en esa noche de la resurrección. Había pasado tanto según los textos en ese día de la resurrección. Hasta en la noche, recordemos que Lucas nos cuenta a los discípulos de Emaús y que regresan y no sé cuánto, de todo hay. Y en esa noche del día de la resurrección, del primer día de la semana, no está Tomás. Así que él no vio al Señor. Es el único que, mientras los otros están por miedo a los judíos, pues saben, si al maestro le hicieron lo que le hicieron, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Eh, Escucharemos después que los jefes, lo escuchamos más bien en Mateo, que los soldados reportaron al sumo sacerdote y ellos le dijeron: tranquilos, aquí hay dinero, digan esto y esto, que los discípulos se robaron el cuerpo. Es decir, ponen a los discípulos en peligro también, porque pueden haber represalias contra ellos por una mentira. Pero ese es el valor del dinero, que lo único es una manipulación de la realidad. Aquí en este sentido, Jesús no busca ninguna manipulación. Esa tardecita del primer día de la semana, el día de la resurrección, se les aparece a los discípulos. Y es muy lindo que el texto nos dice: las puertas estaban cerradas en donde se encontraban los discípulos, pero se presenta Jesús en medio de ellos. Esto es muy bonito también porque no se presenta, es decir, a la entrada, no se presenta
en la periferia de donde están ellos. Con esto quiero decir, Jesucristo es el bastión principal de la comunidad cristiana. Así que Jesucristo no se va a ser el invitado del lado, sino que en el centro. Por un lado, eh, ¿cómo es que se aparece en el centro? Pues Él es Dios, por una parte. Pero por la otra, de nuevo, Él es el sostén en el centro de esa comunidad naciente. Ellos entienden ahora su debilidad personal, entienden la traición implícita y a veces explícita que hicieron contra Jesús. Salir corriendo, huir, negarlo, esconderse y todavía están escondidos bajo llave por miedo a los judíos. Eso no se puede quitar. Así que estamos trabajando con un grupo de discípulos heridos, el maestro ha muerto, un grupo que no entiende todavía completamente lo que va a pasar. Y ahora, para todavía ponerle una cereza encima del pastel, Jesús se aparece en medio de ellos y les va a dar una misión. Digo yo que esa es como la cereza en el pastel, porque ¿quién va a confiar en ellos? No confiaría nadie, pero Jesús sí. Nos decía el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, con la narración de la resurrección, que Jesús les dijo a las mujeres, vayan y díganle a mis hermanos. Qué bonito Jesús, llamándolos hermanos, a usted y a mí también. No merecemos ese puesto. No somos personas de confianza con aquello de valor. Si con aquello de poco valor no somos responsables espiritualmente de la gracia de Dios en nosotros, ¿quién nos va a confiar algo de gran valor? Lo decía Jesús en sus parábolas. Pues ¿quién? Él. Él es el único. Usted y yo estamos en la cuenta de los 12, todos igualitos. Y si aparece Jesús en medio de ellos a darles una misión, pero va a proveer lo necesario para que esa misión se desarrolle. ¿De qué estoy hablando? Primero que todo, la paz. Están encerrados ustedes, tienen miedo. Yo me aparezco en el centro para ser el bastión que sostiene esta comunidad, porque yo sí confío en ustedes. Ustedes son mis hermanos, pero lo que necesitan en este momento más que nada es la paz. La paz esté con ustedes. Y por supuesto que Jesús ya está en el centro. Eh, ese aparecerse de Jesús en el centro, dice el texto en griego, es de pie, es resucitado, con toda la autoridad necesaria. Ha de haber sido una gran sorpresa para ellos, pero Él está allí, Él es el soporte real de ese grupo y de esa comunidad cristiana naciente. Así que ahí está Él. Y dice el texto que entonces les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Mostrar entonces las manos de Jesús con los clavos que traspasaron. Mostrar esos huecos diciendo los clavos no pudieron, la cruz no pudo. Los soldados que martillaron, lo martillaron muy bien, pero no pudieron amarrar al Señor a la muerte. El Señor tiene más planes para la vida. Esto es bueno para usted y para mí porque es el futuro. Perder la esperanza como esa pequeña comunidad de los 11 que estaban reunidos. El Señor le devolvió la fe a las mujeres y en este momento a la comunidad de los 11. Les está diciendo, yo todavía veo destellos de luz en ustedes.
Han fallado, pero ustedes son mis hermanos y Dios no se da por vencido. Dios no pierde la esperanza en nosotros. ¡Qué belleza! Con razón tenemos sacramento de la confesión, de la reconciliación. Por eso es que tenemos tantas cosas en las cuales el Señor todavía confía que tomando ciertos correctivos en nuestra vida cristiana, podemos retomar el camino, podemos avanzar a paso firme. Dice el texto otra vez que les repite después de mostrarles las señales. Es decir, soy el mismo, el que vieron en la cruz, ese soy yo. Aquí están las marcas, aquí están los recibos, digo yo, pues, de una manera que no son recibos, pero es la prueba que la muerte no pudo, que el demonio trató, pero no puede contra Cristo. Y nosotros viendo esas manos, decimos, Señor, lo que hiciste por nosotros, lo que tuviste que aguantar, porque no hubo nadie que te quitara ese dolor. Pasaste por el dolor físico. Ahora te vemos glorificado. Pero en ese momento anterior eras un ser humano que pasó por la muerte, el desprecio, el abuso y denigrarlo completamente. Vuelve Jesús a decirles por segunda vez, la paz con vosotros. Es necesario que tengan esa paz. Y ahora viene el envío. Como el Padre me envió a mí, dice Jesús, así yo los envío a ustedes. Entonces ya hay dos enviados. El Cristo que fue enviado a este mundo, ¿sí?, para salvar, para sanar, para reconciliar. Y ahora, de esa misma manera que Dios me envió a mí, dice Jesús, yo los envío a ustedes. Ya son apóstoles, son enviados a una misión muy parecida a la mía, de reconciliación, de sanación. Él confía, pero Él es el que da el Espíritu Santo. Fíjense que dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y el primer poder que da ese Espíritu Santo es a quien le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Pero esta es una misión de sanación. ¿Jesús retuvo pecados de ellos? No. Es decir, mire tan lindo que es Jesús. Si Jesús hubiera podido haber dicho, esto se les tiene en cuenta. La cuenta de cobro la tengo. No, desde que les dijo mis hermanos, les está diciendo el amor que yo les tengo y la misión que les tengo preparada es tan grande que ni la muerte me lo puede impedir, ni la muerte me puede separar de esta misión con ustedes, de esta salvación, sanación, reconciliación. Y por eso es entonces, recuerden que cada persona que ustedes se encuentren en esta misión, ustedes pueden perdonar pecados y a quienes se les perdonen, le quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, le quedarán retenidos. Eh, Vuelvo a repetir, el deseo de Jesucristo no es que andemos reteniendo pecados, sino que sanemos, que restituyamos, que así como Él apareció como un bastión en el centro de la comunidad, sosteniéndolos, que así sea usted y yo. Entonces, imagínese el peso de conciencia que uno puede cargar cuando sepa, pero yo todavía he retenido esos pecados y lo que necesito es perdonar. Lo que necesito es avanzar. Es un poder muy lindo, pero es parte de la creación del ser humano nuevo en Cristo. Solo el Señor puede hacer eso y confiar en personas limitadas para que hagan ese trabajo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, después de la venida del Espíritu Santo, fíjese en Pedro y en Juan en el templo.
Y entonces uno puede decir, ya comenzó. Señor, que comience en nosotros también. Tenemos apertura de corazón porque necesitamos de esa novedad espiritual que solo tú puedes dar para que nosotros al mismo tiempo la podamos dar a otra persona. Pues Tomás, llamado el mellizo, no estaba con ellos, dice el texto. Y que entonces él, cuando le contaron, estuvo con nosotros. Dijo, "Ah, no, si yo no veo las marcas", y luego se va un poquito más cruel, si no meto mi dedo en los huecos de los clavos. No, no, no voy a creer. Quiere decir que Tomás estaba herido, que a Tomás le dolió que su maestro muriera de esa manera. Para Tomás ha de haber sido muy difícil saber que murió crucificado, humillado, la persona que no humilló a nadie, la persona que sanó a todos los que pudo, que predicó con amor a todos los que pudo, haciéndoles saber que Dios los amaba. Ha de haber sido duro para Tomás y se muestra en ese momento, es decir, esto fue horrible y yo no veo cómo alguien pueda superar todo eso. Por supuesto, todavía le queda mucho por conocer, que es lo que los otros 10 sí acaban de testificar, de ser testigos delante de Jesús. El poder de Dios no tiene límites. Y ellos están contentos y le dicen, el maestro estuvo con nosotros. No, yo no creo. Yo no creo, no me hagan que me duela más. Yo ya estoy confundido. Por eso ni estoy con ustedes, salgo. Y me duele pensar en lo que pasamos y en lo que le pasó a él. No me hagan sufrir más, casi que está diciendo. No me voy a dejar convencer así de fácil porque ya me dolió duramente la muerte del maestro. Pero al Señor le falta ese uno. Y el Señor sin ese uno no sigue y vuelve 8 días después, dice el texto. Y ese uno, ese Tomás, ¿quién será entre nosotros? Todos. Pero el Señor viene a rescatar a esa oveja que se le quedó sin testificar, sin reconocer, sin darse cuenta que el Maestro está vivo y que Dios tiene más poder sobre cielo y tierra que lo que nosotros podemos imaginarnos. Y que el amor es más fuerte que la muerte. Vuelve el Señor y les vuelve a decir la paz con ustedes. Que sea la paz siempre la que sea la base de todo su ser y todo lo que dicen y todo lo que hacen. Luego le dice a Tomás inmediatamente, Tomás, acerca tu dedo. Aquí estoy, mira, aquí está mi mano. Trae tu mano y métela en mi costado también. No seas incrédulo, sino creyente. Es decir, tu vocación, ¿cuál es? No la de ser incrédulo, sino con mucha fe, actuar en la palabra que el Señor te va a revelar y esa misión que Él te va a dar también. De ahí brota ese, yo digo, para mí es como un grito de, de Tomás, Señor mío y Dios mío. Es la tierra y el cielo, todo unido en lo que yo veo en ti, lo tienes todo. Me has sanado, me has resucitado con presentarte, venir a buscarme. Qué bello todo esto. Es un evangelio muy bello y nos dice el texto. Luego ya continúa con la conclusión. Hay muchas otras cosas. Y él hizo muchas otras señales, dice el texto, que no están escritas en este libro. Pero las que están escritas aquí son para que ustedes crean que Jesús, el Cristo, es el Señor, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese nombre de Jesús, al que toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclama que Jesucristo es el Señor, en ese nombre podemos tener vida.
Así que estos textos que tenemos que meditarlos muy seguido, es para que tengamos vida, no para probarle nada a nadie, para que tengas vida. Y segundo, como se le dijo a los discípulos, vayan así enviados como el Padre envió a Cristo. Mire la misión de Cristo, porque lo que Jesucristo está diciendo es, al ejemplo de lo que el Padre hizo conmigo, así es con ustedes. Que se parezcan, que sean dignos representantes del Hijo de Dios. Así que es menuda tarea. Necesitamos su Espíritu Santo. Necesitamos una visión más allá de lo que los anteojos nos pueden dejar ver. La visión de la fe. No necesito que seas incrédulo, sino que creas. Y a los otros ya les había dicho la misión, perdonen. Vayan ustedes y anuncien. Y perdonen, porque los pecados que ustedes perdonen van a ser perdonados. Y es lo que necesitamos. Que el diablo no tenga una excusa para que una persona no se sienta sanada, curada, libre. Bueno, entonces nosotros nos metemos en ese texto y lo meditamos, pero es meterse en primera persona. Si el Señor hizo esto en la primera comunidad, pero también me está llamando a mí a leer este texto y sentirme también bendecido, enviado y preparado para los retos que voy a enfrentar, solo con su espíritu. Pero como dijo Jesús 3 veces en el texto, la paz sea con ustedes. La paz. No es vanagloria, no es para probar que usted es el mejor. Esto no es un show. Aquí el centro es Cristo. Que no falte Cristo en tu corazón, porque somos enviados tal y como el Padre lo envió a Él, es decir, reflejos de Cristo. En su nombre, por pura fe, ahí vamos. Dios los bendiga.